Vamos directo a la señal de Alexis Aveiro desde el Ministerio de Educación y Ciencias, Leonardo, con novedades desde ese punto. Rápidamente, Sol, para saber cuál es la postura del MEC con respecto al uso de tapabocas en las escuelas. Hugo Tintel, director de Bienestar Estudiantil del MEC. Director, ¿vuelven los chicos mañana a las clases sin los tapabocas, con tapabocas? ¿Cómo es la resolución? Bueno, antes de nada, agradecer la convocatoria de los diferentes medios hoy en la cartera. En este caso, queremos compartir y refrendar lo que ya han mencionado las autoridades nacionales respecto a lo que fue la conferencia de prensa. El Ministerio de Educación y Ciencias ha homologado a través de la resolución de fecha de hoy la continuación o continuar con las medidas sanitarias que nos permiten a nosotros la bioseguridad dentro de la institución educativa. Recordamos que la vigencia habla de principalmente la ventilación de los espacios. Hablamos también de todo lo que tenga que ver con lavado de manos, es una cultura que se ha instalado en la familia y que se replica en la institución educativa y que de alguna manera en la rectoría de los directores efectivamente funciona en esa cultura institucional que hemos dicho. Respecto a lo que han preguntado puntualmente del tapabocas, efectivamente el decreto lo que deroga es la continuación de las medidas en general como la declaración de emergencia, pero en la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud y otros entes seguimos garantizando el cuidado de lo que venimos haciendo el primer día. Lavado de manos, lo que tiene que ver con la ventilación, enfatizar que el Ministerio de Educación, con un aporte del gobierno de Taiwán, efectivamente está haciendo un monitoreo del tema de la ventilación de las aulas. Y en el tercer punto, el tema del uso de tapabocas, reiterar que es una cuestión de cuidado en general que está dentro del marco sanitario. Nosotros seguimos apostando a que los propios directores y profesores sigan manteniendo estas orientaciones dentro del anexo de esta resolución, que permite así al chico en el autocuidado autoprotegerse. Entendamos que esto, nos decía la gente de salud, ha evitado que en este cambio de clima varios de otros virus puedan propagarse y efectivamente en ese ambiente, por sobre todo, es una cultura que nos permite a nosotros ir dejando ya estas medidas de acuerdo a cómo vaya avanzando esta restricción. Para evitar confusiones. Es un lineamiento propio del MEC de ahora en más. Nuestras resoluciones siguen resguardando la bioseguridad. Para tranquilidad de todas las familias, para la tranquilidad de nuestras comunidades educativas, el Ministerio de Educación y Ciencia, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, así como dice nuestra resolución, va dando los lineamientos en la bioseguridad y en la dimensión de los cuidados. Seguimos enfatizando, por sobre todo la ventilación cruzada, natural y por los medios adecuados. Segundo, el lavado de manos. Y tercero, en espacios en donde, según las características de la tarea, el proceso pedagógico o la necesidad de seguridad de las propias familias y de los propios directivos y docentes, está recomendado el uso de tapabocas. Es decir, un ejemplo, actividad al aire libre, con el profesor de educación física, efectivamente las medidas pedagógicas no requieren. En tanto, cuento un ejemplo, las nutricionistas han hecho un trabajo de monitoreo y fiscalización de todo lo que implica justamente alimentarse en la escuela, comer en la escuela, todo lo que implica el retorno seguro en la alimentación escolar de plato fresco, y hemos visto que el correcto uso, cuidado, distanciamiento en cuanto en el momento de almorzar ha colaborado a que no tengamos ningún brote significativo. Es decir, que nosotros seguimos apelando a que en el marco de la bioseguridad y todo lo que tenga que ver con esa dimensión de bioseguridad, las propias familias sean conscientes de que los filtros están activados, ¿verdad? ¿El uso en clases va a ser todavía determinante dentro de la...? Nosotros seguimos apostando al término bioseguridad. Eso significa, efectivamente, si yo estoy con alguna alerta de algún filtro, debo ser consciente de que por resguardo a mi entorno, mi entorno más seguro, que son mis compañeros, debo yo seguir utilizando. Y la responsabilidad recae ahora en los directivos de cada institución, en los docentes. ¿En quién recae la responsabilidad ahora? Pablo, muy buena pregunta, Pablo. Nuestra resolución y nuestra disposición en la actual siempre hablan de un equipo de gestión. Ese equipo de gestión habla de un equipo que evalúa, monitorea y reporta la situación de cómo se está gestando la educación. Hoy, prácticamente a 2 meses del inicio de clases, los filtros lo hacen los propios docentes.
padres de familia, directivos, quienes cogestionan con nosotros las instituciones educativas y nos reportan sobre la situación y por consiguiente al Ministerio de Salud. O sea, habla A propósito de eso, hay un monitoreo de las enfermedades respiratorias en este primer semestre del año, o sea, teniendo en cuenta que estamos hablando de medidas de bioseguridad y que es una época frecuente de enfermedades respiratorias, ¿al MEC qué informaciones le llega con respecto a eso? El Ministerio de Educación y Ciencia puede garantizar que tiene un sistema de monitoreo en torno a lo que es el Plan Nacional de Educación para la Gestión de Riesgo. Tenemos el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia. El COE, que nos remite a nosotros el reporte, nos permite hablar de que ha existido un autocuidado al interior de las instituciones educativas y ese sistema de reporte nos permite a nosotros con toda propiedad decir que de acuerdo al manejo que ha tenido salud conjuntamente con la cultura de la prevención y la educación, hoy tenemos que hablar de que retornamos a las actividades escolares a 2 meses. Creo yo que consciente cada uno ha sido muy importante para los chicos. Director, ¿va a haber aislamiento para aquellos alumnos que tengan algún síntoma gripal o se va a optar por pedir a los padres que no lo lleven luego a la escuela esos días? Insisto, el protocolo de bioseguridad habla que los filtros están aplicados. Por cuidado, muchos padres optan por efectivamente descartar de que aparte de este sentido de cambio de clima, sea una simple, digamos, un simple virus a determinar efectivamente de origen si hay algo que deba ser atendido por los médicos. Cada familia, según la comunicación de los directores del COE, nos transmite esa seguridad de cómo está el sistema educativo y lo que destacamos de estos primeros 2 meses, que la institución educativa sigue siendo el lugar más seguro para los chicos, según el reporte. Creo que es importante acá destacar qué es lo que cambia estas modificaciones en cuanto a lo que se venía implementando en el protocolo. Por sobre todo, dentro de lo que es el protocolo de bioseguridad que teníamos vigente a hoy, es hacer un énfasis en el autocuidado, la autoindependencia en la institución educativa en el marco de las restricciones sanitarias. Es decir, que un profesor de educación física, conjuntamente con el equipo de gestión, docentes, también la directora en el momento del almuerzo, plato fresco, comer, sigan cuidando las medidas básicas recomendadas. Distanciamiento, lavado de manos, la ventilación cruzada y por sobre todo, atendiendo un poco a las preguntas de qué pasa si en el caso de que tengamos algún tipo de indicio de que hay alguien que está con un cuadro gripal, bueno, efectivamente el autocuidado. El notificar a tiempo a través del director y el director a través de nuestro COE y nosotros con vigilancia sanitaria dar la alerta si tenemos algún tipo de brote, algún tipo. No solamente hago esta aclaración, lo que fue mano, pie y boca, nos dio a nosotros una alerta y bueno, nos dicen a nosotros que con el cuidado que se tuvo de la higiene correcta y el tema del uso de tapabocas se pudo de alguna manera saber por dónde iba la cuestión que tenía que ver con este virus. Un poco más didáctico y perdón en la insistencia. Sí. Mañana el papá que le va a enviar a su hija, a su hijo a la escuela, ¿le tiene que enviar con el tapabocas o sin el tapabocas? Hoy les digo que incluso al inicio del primer día post Semana Santa, atendiendo que había un posible levantamiento, muchos padres han cuidado seguir con las medidas de bioseguridad. Mañana el papá, ¿qué va a hacer? Va a seguir cuidando la bioseguridad de su hijo. Si considera que para el entorno familiar, porque tenemos gente de la tercera edad, tenemos alguna persona que está con un estado gripal, considera importante que el chico vaya y siga resguardando su bioseguridad y la de sus compañeros, bueno, es una decisión que está enmarcada dentro de la bioseguridad. Nosotros usan la palabra obligatorio en el nosotros dentro de las recomendaciones sanitarias nos apegamos siempre al término de las recomendaciones que están establecidas. Desde un principio tenemos que entender de que todo lo que tenga que ver con el lavado de manos, lo que tiene que ver con la ventilación, siempre estuvieron las recomendaciones. Se adopte o no a nivel institucional, insisto, el equipo de gestión, la directora es quien asume justamente cómo se va a desarrollar la vida institucional pedagógica. ¿El decreto acaso no dice que en escuelas, colegios y universidades es obligatorio el uso de tapabocas? Insisto y reitero la respuesta a la pregunta. Las recomendaciones del decreto reglamentario es la del levantamiento de la situación de emergencia. Los procedimientos en torno a los protocolos institucionales van avanzando según la mesa de trabajo con salud. Para nosotros como educación, según esta resolución es clara, las medidas de bioseguridad continúan, haciendo énfasis. Primero, lavado de manos. Segundo, la ventilación cruzada. Y el autorresguardo
de todo lo que... Hugo Tintel, director de Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación y Ciencias, con respecto a la situación con respecto a las escuelas y bueno, en qué condiciones finalmente los alumnos retornan a partir de mañana. En principio la recomendación es de mantener todas las medidas de seguridad, pero evidentemente ya queda a criterio de los administradores de las instituciones de controlar el uso o no de tapabocas. Con ustedes. Gracias, Alexis. Vos sabés que, Sol, es muy importante que el Ministerio de Educación, al momento de enviar un mensaje a la comunidad educativa, a los papás, a los profesores, a los directores, sean claros y no estén dando tantas vueltas. Mucha ambigüedad. Sí, no, totalmente, Alexis, es mucha ambigüedad. Y vos necesitas llegar con un mensaje claro a la gente, le decís, no es más obligatorio el uso de tapabocas, pero en las instituciones educativas vamos a seguir usando. O en las instituciones educativas va a ser a conciencia de cada uno. No dice pues eso claramente, da muchas vueltas para hablar de bioseguridad, de protocolo, pero no dice nada otra vez al final. Deja lo que se entiende que deja a cargo de cada institución, pero si vos sos la cabeza de la institución educativa, vos tenés que marcar las pautas, ¿entendés? O sea, eso es lo que se reclama en este caso de los voceros, que no sepan definir y ser claros para transmitir un mensaje tan importante como ese. Claro, por eso nosotros inclusive insistíamos en la pregunta, insistíamos en que se utilicen términos didácticos para que el papá que mañana le va a enviar a su hijo a clase finalmente sepa cómo hacerlo. Finalmente, acá sacamos de conclusión, si le envías sin tapabocas queda a cargo de la directora de la institución si es que le deja ingresar o no al aula y finalmente eso sigue siendo una medida restrictiva. Claro, y queda todo, insistimos, a criterio de cada uno y en realidad debería establecerse las normativas, porque estamos hablando de que cualquier institución o en cualquier, obviamente en este caso, una cartera, se deben establecer las normativas a seguir a partir de estas últimas actualizaciones que se tienen con respecto y lo que se ha dado a conocer más temprano. Entonces, quedamos ahí medio raro, Rolando. Claro, quedamos allí, el ministerio, hoy cuando daban a conocer en el Palacio de Gobierno y el Ministerio de Salud era muy claro en eso, decía... ellos recomiendan el uso de tapabocas en lugares cerrados que no tienen ventilación y hablan específicamente de recomendaciones que hacen. Y el MEC pues, acá no te dice nada otra vez al final, que dejo a cargo de la directora, que vamos a dejar a cargo de la profesora, que vamos a dejar a cargo de... Ellos tienen que fijar una línea y sobre eso se tienen que adaptar todas las instituciones educativas. Estamos hablando que ellos marcan la pauta y a partir de allí vamos adecuándonos también a las nuevas reglas. Bueno, así que vamos a ver si es que posteriormente sale otro... Sí, confuso, muy confuso. Sí, es la palabra determinante en esta conferencia de prensa. Y conste que, y a propósito, y solo para ir cerrando, se extendieron demasiado. 11:30 era la primera convocatoria. Finalmente que faltaba la refrenda del ministro en cuanto a la resolución del MEC. Veíamos que tenían la copia de, en este caso, las medidas sanitarias enmarcadas y las de bioseguridad que no han variado mucho con respecto a lo que se mencionó en esta conferencia de prensa, que solo finalmente, como decíamos, se prestó a la confusión. Conclusión, papá, mamá. Bueno, mañana queda a cargo de la directora y de ustedes enviarles con tapabocas a la institución y ya en este caso también en cuanto a ciertos síntomas que puedan presentar los chicos, mantener en este caso ciertas medidas a fin de evitar la propagación, no solo ya del COVID, sino de las enfermedades respiratorias de estación. Perfecto, Alexis, gracias por este contacto allí. Ya decíamos, poco claro en su trato, y no es porque no sabían, porque de hecho se venía hablando hace mucho tiempo que iba a terminar las medidas sanitarias, o sea, en realidad el levantamiento de la emergencia sanitaria. Entonces, al hablar del levantamiento de la emergencia sanitaria también se hablaba ya de la derogación del uso obligatorio de tapabocas, por ende ellos ya tenían que haber tenido un plan previamente establecido y no sobre la hora reunirse para tratar de ver qué hacer y qué no hacer. Pero tenemos el documento, Sol, vamos a compartir también con la teleaudiencia el documento del Ministerio de Educación con relación a lo que ellos dan a conocer. Allí está en un tuit publicado. Exactamente, a través de esta resolución ministerial, el Ministerio de Educación y Ciencias modifica parcialmente el protocolo de retorno seguro a clases presenciales en la dimensión de bioseguridad. En el tuit seguramente vemos ahí los documentos que vamos a ir repasando, por lo menos los puntos centrales, si es que podemos abrir para ver qué es lo que menciona, ¿no? En este caso habla de resolver, modificar el protocolo conforme al anexo
Y el punto 2 dice dejar sin efecto la resolución. Bueno, aquí es bastante general, ¿no? Entendemos que en los puntos específicos se determinará o no, queda todo tan... Ahí está. A la interpretación. Hay un tercer documento donde habla de la dimensión de bioseguridad a lo que hacían referencia. Y allí dice, a fin de garantizar que las instituciones educativas sigan contribuyéndose o constituyéndose en espacios seguros y saludables, en la dimensión de bioseguridad se mantendrán las siguientes medidas sanitarias. Exactamente. A ver, el punto número 1 menciona lo siguiente. Los estudiantes y docentes deberán contar con tapabocas para el uso en caso de necesidad de forma preventiva. Entonces, ¿en qué quedamos? Punto número 1. Número 2, las puertas y ventanas deberán mantenerse abiertas en todo momento, asegurando la ventilación cruzada. También cada estudiante llevará sus enseres de uso personal y su propio envase de agua. No se compartirán vasos ni otros utensilios. Promover las actividades físicas y deportivas y los recreos al aire libre. Por otro punto, habla de los estudiantes y docentes podrán seguir utilizando el tapabocas en el aula si así lo deseen. Punto 6, se recomienda la higiene de manos y la vacunación anti-COVID de todos los miembros de la comunidad. Esto, reitero, son recomendaciones, no es obligatorio. Las familias deberán notificar inmediatamente al director de la institución en caso de detectar en sus hijos síntomas de COVID-19 u otras afecciones respiratorias. Ante la manifestación del sistema COVID-19 en estudiantes durante la permanencia en la institución educativa, se deberá notificar al director y a los padres o tutores. Asimismo, se deben activar inmediatamente las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud. En este contexto, el director de la institución educativa deberá informar acerca de cualquier manifestación de posible caso de COVID-19 en alumnos, docentes o funcionarios al puesto de salud, unidad de salud familiar, centros de salud, hospital regional o general más cercano a la institución educativa. Situaciones no contempladas en este documento deberán ser notificadas a la dirección de la institución, que dispondrá lo que corresponda en cada caso. Acá nos quedamos con el punto 1 y el punto 6 con relación al tema del tapaboca que tanto se habla. Reiteramos otra vez lo que dice el punto 1 Sol. Dice, los estudiantes y docentes deberán contar con tapabocas para el uso en caso de necesidad de forma preventiva. Y en el 6 dice, en el 5 en realidad. Los estudiantes y docentes podrán seguir utilizando el tapabocas en el aula si así lo deseen. O sea, ya deja como algo opcional y medio que contrasentido entre el punto 1 y el punto 5. Es medio como contrasentido, entonces ahí queda otra vez, seguramente. Pero como ya se derogó esto, ya va a quedar a conciencia de cada uno. Seguramente cuando uno va a un lugar muy concurrido, como un centro comercial, un supermercado, se va a ir con tapabocas por una cuestión de prevención. O cuando te vas en el colectivo para cuidarte vos mismo. Nos imaginamos que en un lugar como una sala de aula también muchos papás van a optar porque sus hijos todavía usen, otros quizá no, porque ahí es una recomendación, finalmente ya no es una obligación. Con respecto a este punto, hablaba justamente el doctor Guillermo Sequera, ¿verdad? Queremos compartir un poco de lo mencionado más temprano, una mañana en donde insistimos, finalmente se levanta esta ley de emergencia sanitaria. Luego de más de 2 años hablamos de esta realidad, así que escuchamos qué decía más temprano. Viendo un poco las proyecciones y eligiendo inclusive la más pesimista, siguiente, Gerardo. En la más pesimista nos muestran por lo menos unos 3 a 4 meses, inclusive más, sin saltos muy importantes en el número de casos. ¿Sí? Siguiente. Entonces, dentro de ese contexto, dentro de ese panorama, que no solamente es del país, sino también de la región, estas proyecciones y estos números son muy similares, tomando las proporciones, ¿verdad?, a lo que está ocurriendo en Brasil, en Argentina, en Uruguay y también en Chile. Entonces, fue una posición del Ministerio de Salud que la situación hoy a nivel nacional no es compatible con un estado de emergencia sanitaria. Dejar en claro el tema de cuándo las mascarillas, nunca más, no, todo lo contrario, saber usarlas, ¿verdad?, responsablemente. Entonces, clasificamos su uso en un uso imprescindible que van a ser, bajo probablemente por resolución ministerial, en los servicios de salud. En todos los servicios de salud, tanto público como privado, la exigencia imprescindible del uso de mascarilla. Es un lugar de espacios vulnerables donde hay varios pacientes con un montón de otras patologías.
Las personas con síntomas respiratorios, ¿sí? Hoy, el que está tosiendo, el que está con fiebre, el que está con dolor de garganta, es imprescindible que esa persona primero se quede en casa, si puede ir al médico, lo más importante, ¿verdad? Pero si a pesar de eso tendría que hacer algo importante, no es que tiene que encerrarse completamente, se pone la mascarilla y puede hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y el uso recomendado. También pusimos en imprescindible los lugares de ancianos, entendiendo eso también como un lugar similar a los servicios de salud, residencias y hogares de ancianos. Quedaría como uso recomendado, altamente recomendado, el transporte público, consideramos que es un espacio todavía donde la recomendación es alta, y los espacios con aglomeración en este momento, ¿verdad? También entrarían los colegios, las tiendas, los supermercados que tienen mal sistema de ventilación. Insistimos en el concepto de ventilación, ¿sí? ¿Qué significa ventilación? Tener, no es solamente abrir una ventana, es por lo menos abrir dos cruzadas, ventana y puerta. Bueno, así están las cosas, señores. Sol, es a conciencia de cada uno. A partir de ahora vale la pena cuidarnos. Creo que la pandemia de alguna manera también nos permitió adecuarnos a situaciones, muchos casos de cuadros gripales que no sean específicamente COVID, como la influenza, disminuyeron. ¿Por qué? Porque empezamos a cuidarnos, empezamos a utilizar el tema del tapabocas también. Entonces, la pandemia no terminó, lo que se levantó fue la emergencia sanitaria, la pandemia sigue. Así es que uno cuando va a un lugar cerrado tiene la opción de utilizarlo, es una recomendación de utilizarlo, pero hay lugares donde va a ser necesario, como por ejemplo los hospitales. Sí. O sea, ahí indiscutiblemente van a tener que irte con tapabocas necesariamente. Pero está la placa y vamos a compartir también lo que daba a conocer hoy el Ministerio de Salud con relación a las recomendaciones en lo que respecta al tapabocas. Esto se mantiene y no solamente, obviamente, sirve para la prevención de casos de COVID-19, sino que estamos hablando de un montón de otras patologías. Uso imprescindible en personas con síntomas respiratorios, hablamos siempre del uso de mascarillas, servicios de salud y hogares de ancianos, qué importante esto también. Lavado de manos, esto igual ya debería ser algo constante. Como un hábito. Claro, es un hábito, más allá de cualquier cosa, es una cuestión de higiene, ¿verdad? Pero sí, en la pandemia incluso nos marcó este punto. Exactamente, y también se recomienda utilizarlo en el transporte público, donde hay mucha gente y en espacios cerrados con aglomeración y de vuelta la ventilación. Así están las cosas, señores. Ya no es obligatorio el uso de tapabocas, pero sí es una sugerencia, una recomendación seguir utilizando en algunos lugares. Y va a ser imprescindible, como ya lo decíamos, personas que tienen síntomas respiratorios en todos los hospitales, tanto públicos como privados también, y en hogares de ancianos, porque son las personas más vulnerables. Entonces, eso es lo que respecta al tema del tapaboca, porque hasta ahora se sigue hablando de todo esto.